Hola, este es el segundo video correspondiente a algoritmos genéticos y computación evolutiva. En el primer video vimos un repaso un poco breve de cómo funcionan los algoritmos genéticos. En este segundo video vamos a hablar de la familia de algoritmos de computación evolutiva. Es una familia de algoritmos porque vamos a ver que incluye a los algoritmos genéticos y otros algoritmos similares que se aplican también los procesos de evolución y genética para resolver problemas de búsqueda, aprendizaje y optimización combinatoria. Pero antes de empezar a hablar de estos algoritmos, quería contarles, explicarles por qué existe esa gran familia de algoritmos similares y por qué no se aplica solamente los algoritmos genéticos, que a pesar de que ser el algoritmo más conocido, el más utilizado, no es el único. Bueno, esto tiene que ver con el teorema del no free lunch que yo se los comenté en un video anterior. El teorema de no free lunch hablaba de un lugar, una ciudad donde yo tenía distintos restaurantes, que cada restaurante tenían sus platos con un precio, entonces tenían un costo asociado y depende del restaurante, un plato capaz que era mejor, más rico, y en otro restaurante otro plato era más rico. Entonces, por ejemplo, yo pedí una parrilla, pedir carne, iba a tener un buen plato de comida, pero si en una parrilla pedía un plato de pastas o una comida vegetariana, los resultados no iban a ser muy buenos. Si yo iba a un lugar a comer, qué sé yo, pastas y pedí un bife, capaz que tampoco era muy bueno. Entonces, depende de lo que yo quería comer, tenía que tratar de encontrar el mejor restaurante para que me dé la comida que más me satisfaga y que no tenga que pagar demasiado. Era toda una explicación, una metáfora para hablar de las diferencias de distintos algoritmos que se pueden aplicar para resolver problemas utilizando inteligencia artificial. Específicamente, el teorema del no free lunch tiene que ver con los algoritmos de búsqueda y optimización. Y entonces lo que nos dice este teorema es que los algoritmos de búsqueda y optimización tienen un rendimiento promedio equivalente cuando se consideran todos los posibles tipos de problemas. O sea, en general vamos a tener algoritmos que para ciertos problemas funcionan muy bien, pero para otros problemas no funcionan tan bien. Entonces, como conclusiones de este postulado, podemos decir: cada algoritmo va a tener un buen rendimiento para resolver algunos problemas, pero malos en otros. Todo algoritmo siempre va a ser más rápido que el análisis exhaustivo, pero puede que no alcance la solución óptima. Esto quiere decir que si yo tengo que hacer una búsqueda totalmente al azar y si el espacio de búsqueda es muy grande, utilizar esa búsqueda al azar siempre va a ser más lento, más costoso que aplicar alguno de los algoritmos. La tercera conclusión nos dice: todo algoritmo que utilice conocimientos asociados al problema, o sea, utilice heurísticas, va a ser mejor, va a tener un mejor rendimiento que otro que haga una búsqueda ciega. Y el cuarto conclusión nos dice que, aunque en teoría se puede considerar la existencia de un algoritmo óptimo universal, en la práctica todavía no existe. O sea, aunque se podría hablar de que hay un algoritmo, supongamos algoritmos genéticos, que podría ser el ideal, en la práctica no lo es. Entonces todavía no hay un optimizador universal que yo lo pueda aplicar a cualquier problema y siempre obtener el mejor resultado. Obviamente que eso es algo que muchas personas están investigando, están usando mucho esfuerzo para tratar de encontrar el algoritmo optimizador universal, pero todavía no se ha encontrado. Capaz que sí se encontraron mejoras para ciertos tipos de problemas, pero después lo prueban en otro problema y ven que es malo. Por eso antes decía que en promedio, para todos los problemas posibles, todos los algoritmos tienen un rendimiento equivalente. Bueno, entonces este teorema, todo esto que estamos diciendo, lo que nos indica es que yo no puedo usar siempre el algoritmo genético confiando que el algoritmo genético me va a encontrar la mejor solución. Yo lo que tendría que hacer es, teniendo en cuenta el tipo de problema que quiero resolver, donde sea un problema de búsqueda y optimización, elegir cuál algoritmo que pertenece a computación evolutiva o a inteligencia de enjambre, que es otro tema que vamos a ver en otra serie de videos,
conviene aplicar considerando las características del problema y las características de la solución que nosotros queremos generar. Entonces ahí van a aparecer varios cientos de algoritmos, de los cuales nosotros vamos a ver solo 3. La estrategia evolucionaria, la programación evolucionaria y la programación genética. Entonces vamos a comenzar hablando sobre cómo funciona la estrategia evolucionaria. La estrategia evolucionaria es un tipo de algoritmo que ya también tiene sus años, de 1964, que también tiene el concepto de cromosoma y función de aptitud, pero en forma diferente a los algoritmos genéticos. En el cromosoma de un algoritmo de estrategia evolucionaria solo voy a tener valores reales, o sea, cada gen va a estar representado por un número que puede ser cualquier valor entre menos infinito y más infinito, con o sin decimales. Entonces la estrategia evolucionaria se va a aplicar a problemas donde yo trato de encontrar una combinación de números que maximicen o minimicen una función dada. Esa función va a ser la función de aptitud. En general, la función de aptitud es una función que nosotros queremos maximizar, pero también yo podría aplicar la estrategia evolucionaria para tratar de minimizarla. Ahí lo que va a cambiar es el criterio que voy a aplicar para evaluar los posibles individuos cuando tengo el valor de aptitud. ¿Está bien? Otra diferencia que va a tener la estrategia evolucionaria es que en la estrategia evolucionaria yo no tengo operador de mutación. Los individuos no van a mutar. Entonces vamos a ver rápidamente cómo funciona la estrategia evolucionaria viendo los operadores que sí tiene. Entonces lo primero que vamos a hacer en la estrategia evolucionaria es generar la población inicial. Entonces generamos X individuos o mu individuos, como aparece ahí, tomando números al azar. Entonces, como el cromosoma va a estar definido por números reales, lo que hago es generar una secuencia de números al azar. Con estos individuos que yo voy a generar, cada vez que comienzo un ciclo, yo voy a guardar el mejor individuo. Es como que yo veo de un ranking, tomo el individuo que tiene mayor valor de aptitud y ese individuo lo preselecciono. Esa lista de mejores individuos son las que yo voy a después evaluar cuando finalice la corrida de nuestra estrategia evolucionaria. Luego de hacer esto, lo que hace es aplicar el operador de mutación. ¿Pero qué sucede? En la mutación de la estrategia evolucionaria, lo que se va a hacer es aplicarla muchas veces. Entonces, va a tomar lambda individuos de los individuos padres de los individuos que ya tiene y se le va a hacer alguna modificación al azar. O sea, algún número que nosotros tenemos en el cromosoma se va a cambiar. La cantidad de individuos que yo voy a modificar así, a través de la mutación, siempre va a ser más grande que la cantidad de individuos que tenía. O sea, yo puedo pasar que de un individuo genero 2 individuos hijos que salen por la mutación de ese individuo padre. O puedo generar por cada uno una copia mutada. Entonces siempre se va a respetar que la cantidad de individuos hijos mutados va a ser más grande que la cantidad de individuos originales yo tenía. Y siempre van a ser mayor que 1, obviamente. Una vez que yo tengo entonces los individuos originales, los padres, y los individuos que salieron de la mutación, llamémoslo individuos hijos, aplico la selección. Acá fíjense que también hay una diferencia donde aplico primero la mutación y después la selección. Esta selección lo que va a hacer es tomar un ranking de los individuos que yo tenía originales y los individuos que se generaron por la mutación y tomar los mejores. Entonces ahí puede pasar que si de la mutación yo generé un individuo que es mejor que otro, me voy a quedar con el que salió de la mutación. Pero si de la mutación todos los individuos fueron malos, me voy a quedar directamente con los originales. La cantidad de individuos que yo voy a elegir por esta selección va a ser igual a la cantidad de individuos que yo tenía originalmente, esa cantidad mu.
Y ahí empieza a ciclar nuestro algoritmo, aplicando siempre estos 3 operadores hasta que se considera que se consigue el criterio de paro. En general, en la estrategia evolucionaria, el criterio de paro tiene que ver con cantidad de ciclos, así que después de cierta cantidad de ciclos va a finalizar, y ahí se va a evaluar de los mejores individuos de cada ciclo, cuál fue el mejor, y ese es el que se va a indicar que es la solución encontrada para este problema de optimización. Entonces, fíjese que la estrategia evolucionaria comparte muchos conceptos del algoritmo genético, pero tiene también conceptos un poquito distintos en cuanto a qué operadores se aplica, en qué orden, cómo es la estructura del cromosoma. Esta estrategia evolucionaria entonces se usa para problemas de optimización cuando yo quiero encontrar el mejor valor numérico para una función. Otro algoritmo que también pertenece a computación evolutiva y que vamos a ver es la programación evolucionaria. Es un poquito anterior, es del 62, el anterior era del 64. Y esta programación evolucionaria está basada en la evolución unicelular, o sea, cómo las células se reproducen y permiten generar nuevas especies, nuevas diversidades en cuanto a las características que tienen. En la programación evolucionaria yo lo que voy a tener es un cromosoma que va a estar formado por muchos genes, donde la codificación, o sea, el tipo de valores que voy a aplicar en esos genes va a depender del problema, que va a depender de cómo uno lo quiere implementar en general. Pero lo importante es que este cromosoma lo que nos va a representar es un diagrama de estados. O sea, yo voy a tener un gen que me va a tener asociado un estado, y para ese estado yo voy a indicar si ese es el estado inicial o no. Si no es un estado inicial, cuál es la entrada que genera que yo llegue a ese estado, cuál es la salida que debería permitirme ir a otro estado, si tiene conexión recursiva, no tiene conexión recursiva, a qué estado se puede conectar, a qué estado no se puede conectar. Entonces todo eso lo voy a tener definido en el cromosoma. La función de aptitud lo que va a hacer es interpretar el diagrama de estados que yo estoy generando para ver si resuelve un problema en particular. Como un diagrama de estados también se puede ver como una especie de máquina de Turing, entonces por eso viene el nombre de programación evolucionaria, porque Vogel, que es el autor, lo que planteó es que a partir de la evolución de estos cromosomas yo podría generar pequeños pseudocódigos o máquinas que después yo la puedo utilizar en un programa para resolver un problema. Entonces estaría generando código de manera automática. Obviamente que en la función de aptitud lo que voy a tener que hacer, que no es nada fácil, es poder interpretar ese diagrama de estados para el problema que yo quiero resolver. O sea, para qué estoy haciendo este programita o esta máquina de estados, y ver si me resuelve o no me resuelve el problema, y a su vez si lo resuelve de manera parcial, qué valor le podemos asignar. O sea, es bastante complejo acá definir la función de aptitud, pero de todas maneras se puede hacer. Otra diferencia que va a tener la programación evolucionaria con respecto a los algoritmos genéticos es que, al igual que el anterior, no tiene operador de cruzamiento, solamente tiene mutación y selección. Pero no tiene tampoco el operador de guardar el mejor individuo. Acá lo que va a hacer es solamente evaluar los individuos de la población final. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta programación evolucionaria? Yo lo que voy a hacer es generar también una población inicial al azar, donde voy a tener n individuos, donde cada individuo va a corresponder con ese diagrama de estados, esa máquina de estados o pseudocódigo. Esos individuos los vamos a considerar los individuos padres que van a pasar por la mutación. Acá lo que nos dice Vogel es que por cada individuo que yo tenía le voy a aplicar la mutación a cada uno. O sea, en el anterior habíamos visto que por cada individuo puedo generar más de un hijo, donde se le pueden mutar cosas distintas. Acá por cada uno lo vamos a mutar al azar también, pero generamos solamente un hijo. Y la otra diferencia es que, al igual que el anterior, vamos a tener los padres y los hijos, y yo voy a seleccionar los mejores utilizando la técnica de torneo. Entonces voy a ir haciendo competir a los individuos padres con los individuos hijos y eligiendo los mejores. Me voy a quedar con los mejores de hacer competir a los padres con los hijos. De esta manera
no se hace una selección tan elitista como es la de ranking, y puede pasar que un individuo que no era tan bueno pase al siguiente ciclo. Eso lo hace Fogel tratando de que se mantenga cierto nivel de diversidad en los individuos o posibles soluciones al problema. Bueno, una vez que pasa la selección, me quedo con los individuos elegidos, seleccionados, y esos son los que van a pasar al siguiente ciclo, y ahí va a continuar ciclando por una cantidad de vueltas hasta que finaliza y se evalúa en la población final cuál es mejor posible solución al problema que yo quiero resolver. Bueno, entonces fíjense que de acuerdo a los 3 algoritmos que vimos hasta ahora, los algoritmos genéticos que ustedes ya conocían y los de estrategia evolucionaria y programación evolucionaria, puede haber algoritmos que pueden aplicar o no el cruzamiento, que pueden aplicar la mutación de una manera o de otra manera, la pueden aplicar mucho, la pueden aplicar poco, puedo aplicar distintos métodos de selección. Entonces, a partir de todas esas variedades, a alguien se le ocurrió definir un algoritmo de computación evolutivo que sea genérico. Es un algoritmo de computación evolutiva genérico porque a partir de una serie de parámetros puede aplicar un comportamiento similar a los algoritmos genéticos o a alguno otro de los algoritmos que se pueden dar. Esto fue como un intento de generar el optimizador universal, pero bueno, tampoco se vio que servía para todo tipo de problemas. Entonces vamos a ver qué características tiene este algoritmo de computación evolutiva genérico. Acá el cromosoma, como es genérico, va a depender la codificación que utilice teniendo en cuenta las características del problema. Puede usar valores binarios, puede usar bits, ceros y unos, o puede usar números o puede usar letras, depende de lo que yo necesite para el problema. Y ese cromosoma me va a representar las posibles soluciones, que pueden ser una serie de números, puede ser una descripción de un problema o puede ser una máquina de estados. Ahí va a depender de lo que yo quiero resolver. La función de aptitud siempre tiene que poder evaluar dicho cromosoma, obviamente teniendo en cuenta las características del problema. En el caso de que yo maneje números o que yo maneje letras, es acá muy importante que los operadores de cruzamiento y mutación sepa cómo manejar ese formato. O sea, si yo estoy utilizando letras, al hacerlo mutar debería cambiar por otra letra, ¿no? Si yo manejo valores binarios es fácil, cambio de 0 a 1, pero si yo quiero mutar una A, ¿qué le pongo? Podría ponerle una Z, le podría poner alguna letra cualquiera al azar. Bueno, tengo que definir cómo va a ser la mutación para trabajar con esa letra y cómo mutarla, cómo modificarla. Bueno, todo eso entonces va a depender del problema y cómo yo lo quiero implementar. En el algoritmo en sí, fíjense que los operadores que tengo son muy parecidos a los de un algoritmo genético, pero vamos a ver ahora cuando entremos en detalle en el paso a paso que hay algunas diferencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar la población inicial, que se hace muchas veces al azar. Entonces generamos los posibles cromosomas con valores al azar, donde generó n individuos. Después aplico la selección. Ahí puedo aplicar distintos métodos de selección de acuerdo a lo que yo preferiría. Puede ser torneo, puede ser ranking, puede ser control sobre el número esperado, puede ser lo que yo quiero, ruleta también, ¿no? Bueno, de estos individuos elegidos voy a aplicar el cruzamiento, pero al cruzamiento lo voy a aplicar con una probabilidad que tiene asociada una tasa de cruzamiento. Entonces, lo que voy a hacer es por cada individuo aplicar un random para definir si ese individuo se va a cruzar o no se va a cruzar. De los individuos que yo elija de esta manera al azar, las parejas que yo voy armando, los combino y genero los individuos hijos. Entonces, ahí tenemos una diferencia con los algoritmos genéticos que siempre se cruzan. Bueno, en este algoritmo que es genérico, yo puedo hacer un cruzamiento teniendo en cuenta una probabilidad o tasa de cruzamiento. Es parecido a cómo hacen los algoritmos genéticos con la mutación. Aplico un random para ver si un individuo se cruza o no se cruza. Si yo le pongo una tasa de cruzamiento de 0, ningún individuo se va a cruzar. Si yo le pongo una tasa del 100%, todos los individuos se van a cruzar. Luego aplico la mutación. La mutación funcionaría igual que la mutación de un algoritmo genético. Está bien.
Entonces, lo que voy a hacer es elegir de los individuos padres, de los individuos que salieron del cruzamiento, con una tasa, una probabilidad de mutación, qué individuos se van a mutar o no. Si yo tengo una tasa de mutación del 100%, todos los individuos padres y los individuos hijos se van a mutar. Si le pongo una tasa del 0%, ninguno se va a mutar. Si le pongo una tasa muy pequeña, capaz que se muta un solo individuo de toda la población. Bien, entonces ahora ¿qué tengo? Los individuos padres, los individuos que salieron del cruzamiento y los individuos que salieron de la mutación, si se aplicaron, obviamente, porque tenían una tasa mayor de 0. Y con todos estos individuos me tengo que ver cuáles son los individuos que van a pasar a la siguiente generación. Entonces ahí aplico un nuevo operador que se llama actualizar población, que lo que hace es elegir también en individuos. O sea, vuelvo a quedar con la cantidad original de individuos eligiendo. Para hacer esta selección se puede aplicar un ranking, pero es más recomendado aplicar una ruleta para que también elija, tienda a elegir los mejores, pero también elija los individuos no tan buenos. Con estos individuos que salen de actualizar la población, son los que van a seguir en el siguiente ciclo, de acuerdo al criterio de paro. Bueno, como era la primera vuelta, obviamente que va a continuar en la segunda vuelta. Entonces, estos nuevos individuos son los que van a seguir y se van a hacer evolucionar. Luego, en la población final, yo lo que voy a ir haciendo es evaluando los individuos de esa población final, pero también los mejores individuos de cada vuelta. Entonces, también estoy respetando lo que habíamos dicho para algoritmos genéticos, que en la práctica tenemos que evaluar cuál es el mejor individuo de cada vuelta. Bueno, entonces así trabaja un algoritmo que se llama computación evolutiva genérico y que comparta las características de todos. Nos queda por ver un algoritmo, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video porque es un video bastante especial que quiero entrar en un poco más de detalle. Bueno, así que hasta luego.